créanlo o no, la pastora ya comenzó a predicar antes de que yo subiera aquí. Amén. Porque a veces nosotros caminamos y no sabemos cómo estamos caminando. No sabemos que mientras más nosotros buscamos de la palabra de Dios, el Señor más nos habla. ¿Se pueden sentar? El Señor más nos habla a nosotros. Y no importa qué tanto tiempo nosotros tengamos en el Evangelio, siempre es necesario que nosotros pasemos tiempo en la palabra. Porque podemos leer un verso hoy y quizás la próxima vez que lo leamos Dios nos está diciendo algo a nosotros diferente, o nos está dando a nosotros una revelación diferente a cada uno de nosotros. Y a veces nosotros creemos, y esto no se trata de qué tanto tiempo nosotros tengamos en el Evangelio, porque Dios hace como a Él le place. Dios dice la palabra que Él una vez usó una mula para decirle algo a alguien. Y yo soy de los que creo que mientras más tiempo pasamos en la palabra de Dios, más nos llenamos y más tenemos nosotros para darle a los demás. Y hay momentos que a veces nosotros queremos que Dios nos diga algo, estamos esperando una respuesta de Dios, y muchas veces Dios no nos habla porque no tiene cómo hablarnos. Es como cuando tenemos una amistad, esas amistades donde solamente tú te comunicas con esa persona y esa persona nunca te llama para atrás, ¿verdad? Y tú siempre estás tratando de hablar con Dios y Dios quiere hablar contigo, pero Dios dice, pero ¿cómo le voy a hablar? Porque Él no está pasando tiempo conmigo en la palabra. Y hay momentos que en la soledad y en la tranquilidad de tu vida y de tu hogar, Dios necesita hablarte, pero Dios lo necesita hablarte a través de su palabra. No siempre vamos a necesitar un profeta. Por eso es que cuando llega un profeta a la iglesia, todos estamos pendientes de qué Dios va a decir. Nos queremos sentar delante, queremos esperar que Dios nos diga algo. Y Dios cada día nos está hablando a nosotros. Cada momento Dios nos está hablando. Y no necesitamos de nadie, solamente necesitamos de tener esa comunión, especialmente con el Espíritu Santo. Y por eso yo dije que la pastora comenzó a predicar desde antes de yo traer este mensaje. Quizás no es casi lo que estamos hablando, pero toda la palabra de Dios está alineada. Y yo le puse a esta prédica, se llama Aprendiendo a perdonar cuando estamos viviendo bajo una promesa. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y a veces nosotros ni sabemos que estamos viviendo bajo una promesa. A veces nosotros estamos caminando y no sabemos que ya estamos cubiertos por Dios, de que ya el Señor nos plantó a nosotros en una categoría que ya solamente por el hecho de estar ahí, ya Dios dice, yo me voy a ocupar de ti. Desde hoy en adelante, solamente por tú estar viviendo lo que estás viviendo, yo me voy a ocupar de ti, dice el Señor. Amén a Dios. Y en esta mañana, no sé qué tan corta ni qué tan larga sea la prédica, que sea el Espíritu Santo que dirija, que hable. Y yo quiero que esta mañana el Señor le hable, porque yo sé que muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, todos tenemos un poco de eso. Y yo quiero hablar hoy. A veces nosotros venimos muchas veces hablando de esos padres que estuvieron ahí, de esos padres que no estuvieron ahí con nosotros, de esos padres que muchas veces estuvieron, pero no estuvieron ahí moralmente. Amén. Muchas veces nosotros venimos siempre quejándonos al Señor. Señor, pero ¿por qué me tocó a mí vivir una vida donde quizás mi padre no estuvo conmigo, donde quizás mi madre no estuvo conmigo? Y son preguntas que nosotros nos venimos haciendo todo el tiempo. Y como no conocemos la palabra, no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Y a veces comenzamos a juzgar, a veces comenzamos hasta a maldecir. Y no nos damos cuenta que Dios, como yo dije al principio,
ya nos puso en esa categoría. Todo lo que el Señor hace y permite en la vida de nosotros, Él lo hace porque nosotros tenemos que aprender a depender de Él. Nosotros tenemos que aprender que nuestra fuerza, que nuestra dependencia no viene ni de padre, ni de madre, ni de hijo, ni de hermano, ni de amigo, ni de trabajo. No viene de nada. Porque al final del día tenemos que enfocarnos más en el que bendice que en la bendición. Amén. A veces nosotros nos enfocamos tanto en esa bendición que estamos esperando. Y por eso dice la palabra que tenemos que buscar primero a Dios y su reino, que después todas las cosas, dice la palabra, Él la va a añadir. Todas esas cosas que tú a veces estás esperando, esas cosas que tú le estás pidiendo a Dios. Y Dios te está diciendo a ti, no te enfoques tanto en esa bendición que tú estás esperando. Enfócate más en mí y yo te voy a dar todas esas cosas que tú necesitas. Por eso yo comencé hablando diciendo que nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? Especialmente cuando nosotros estamos siendo beneficiados de vivir bajo una promesa de Dios. A veces vemos las cosas difíciles que han pasado en nuestras vidas. A veces nosotros nos enfocamos, como yo dije al principio, quizá tú no viviste con tu mamá, tú no viviste con tu papá, pero si te das cuenta, Dios siempre puso a alguien a tu lado para que cuidara de ti. Amén. Y yo recuerdo una vez, y yo lo voy a explicar de dónde vino esta palabra. Yo recuerdo que una vez yo estaba en la otra iglesia donde yo me congregaba y yo recuerdo que en la adoración, estando en la adoración tocando, yo le pregunté al Señor, yo lo voy a explicar por qué. Le dije, Señor, ¿por qué me tocó a mí no vivir con mi mamá? Yo me preguntaba todos estos años. Para que tengan una idea, de niño, yo no tengo ninguna memoria de mi mamá. Ninguna, de nada. La única memoria que tengo de mi madre era un día que estaba haciendo las maletas y venía para Nueva York. Yo tenía como 4 o 5 años. Esa es la única memoria de niño que tengo de mi mamá. Me tocó venir aquí ya cuando tenía, en el 93, creo que tenía como 20 años. Viví con mi mamá. Creo que 1 año y medio, me casé, ya me mudé y dejé de vivir con mi mamá y después mi mamá fallece muy joven. Pero en ese día yo recuerdo que yo le pregunté al Señor, Señor, pero ¿por qué a mí me tocó no vivir con mi mamá? Porque yo veía que todos los amiguitos míos en la escuela andaban bien cambiaditos, o sea, nunca le faltaba nada, aunque mi papá era una persona fluyente, pero yo me sentía vacío. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú vives con tu madre, que la madre se ocupan de tu ropa, de tus cosas, y tú ves tus otros amiguitos que están siempre limpiecitos, que nunca le falta nada. Y yo recuerdo que ese día, cuando me acuerdo que estaban en la adoración, y no sé por qué, y yo le pregunté, Señor, pero ¿por qué a mí me tocó no vivir con mi mamá? Y la pastora comenzó hablando aquí de lo importante que es tener y pasar tiempo en la palabra de Dios. Que no importa qué tanto tú leas la palabra, va a haber un momento donde Dios te va a hablar a ti a través de esto, a través de lo que es su palabra. El Señor en ese momento le hice esa pregunta y le dije, Señor, pero ¿por qué a mí no me tocó vivir con mi mamá, ni a mí ni a mis hermanos? Somos 3 hermanos y somos 4 hermanos de padre y madre. Y yo recuerdo, el Señor me da una palabra. Amén. Pero el Señor en ese momento, aparte de que me da esa palabra, el Señor no paró ahí. En cuestiones de segundos, el Señor comenzó a mostrarme cosas de mi vida desde la niñez hasta donde yo estaba, hasta donde yo había llegado. Y yo entendí en ese momento muchas cosas que en ese tiempo yo sabía que estaban pasando, pero no entendía que venían de Dios. Por ejemplo, mi papá tuvo 11 hijos de 4 diferentes matrimonios. Amén. Pero por cosas de la vida, yo pasé a ser lo que era como el preferido de mi papá, ¿verdad? Yo recuerdo
que mi papá, a mí y a mis hermanos nos daba, creo que eran 10 pesos a la semana en ese tiempo. A mí me daba 20. Y yo no entendía por qué. Pero el Señor comenzó a enseñarme todas esas cosas. ¿Verdad? Me acuerdo que el primer trabajo que yo tuve en Santo Domingo, yo conseguí un trabajo en un banco. Yo era el mensajero del banco, recuerdo. Todo eso que le estoy contando ahora, el Señor en plena adoración en la iglesia me lo pasó por mi mente y me lo recordó. Y yo recuerdo que en ese banco, yo era el mensajero, o sea, la posición más pequeña que había en ese banco. Eso me pasó casi un año antes de venir para acá. Recuerdo que siendo el mensajero, el Señor me pone en gracia con el gerente del banco y yo comencé a hacer trabajo que hacía el subgerente del banco. Era un banco, era una financiera de préstamos. Yo recuerdo que yo era el que iba y calificaba los préstamos para ver si iban a ser aprobados. Oigan esto, un mensajero de un banco. Recuerdo que una vez llegaron unos auditores del Banco Central de la República Dominicana y recuerdo que el gerente me dice, toma la llave de mi carro y vete a comer con ellos. Oigan, cuando estamos en el restaurante, el gerente me dice, mira, yo voy a estar en aquella mesa porque tengo una reunión. Cuando llegue la hora de pagar, dile que me mande la cuenta y yo la firmo, me dice él. Cuando estamos ahí sentados, recuerdo, hablando, habíamos como yo y como 4 gente más. Me pregunta que cuál era mi posición en el banco. Cuando yo le digo a ellos que yo era el mensajero, yo solamente pude ver cómo se miraron. Yo dije, Dios, pero yo me quedé tranquilo porque a mí me dijeron, ve y come con ellos, ¿verdad? Luego, vengo aquí, me acuerdo, llegué en el 93, en el 94, conseguí un trabajo, yo ganaba $6.25 la hora en ese tiempo, que era más o menos cómodo, porque creo que el mínimo era como $4. Y ahí también Dios comenzó otra vez a manifestarse en mi vida. Creo que como a los 3 años, de momento a otro, me hacen supervisor de mi compañía. Una compañía que nosotros teníamos 2 supervisores en mi departamento. Sacan los 2 supervisores y me dejan a mí. Yo fui de $6.25 la hora a terminar un trabajo ganando casi a $40 la hora. No hablaba inglés, ahí aprendí a hablar inglés, estaba yendo a la escuela. Y pasan muchas cosas en la vida de nosotros que nosotros hasta que no tenemos esa conexión con Dios, no nos damos cuenta de que Dios a nosotros nos ha estado bendiciendo, que nosotros hemos estado siendo cubiertos bajo una promesa de Dios. Amén. Cuando yo le pregunto al Señor y le digo, Señor, ¿por qué yo no viví con mi mamá? El Señor me da un verso. Amén. Te lo voy a buscar. El verso que el Señor me dio en ese momento era el Salmo 27:10. El Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y yo sé que hay muchos de nosotros aquí hoy que quizás nos ha tocado a nosotros vivir esa realidad que me tocó vivir a mí. Y quizás todo este tiempo nosotros hemos venido quejándonos, hemos venido quizás echándole la culpa a esas personas que no estuvieron ahí, a esas personas que quizás cosas del destino no pudieron estar ahí para nosotros. Amén. Pero aquí, en este salmo, mira las cosas que David comienza diciendo. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y la pastora, cuando se subió aquí, comenzó a decir que ella estaba en la tienda, quería entrar a la tienda, y Dios que le trajo el Salmo 91. ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué Dios le trajo el Salmo 91? Porque Dios sabe que ella lee la palabra. Porque Dios sabe que si Dios le dice tal verso, Él sabe que ya lo tiene aquí porque ya lo está leyendo. Mira lo que dice aquí también: aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, cuando nosotros leemos esas cosas y entendemos que nosotros, que no importa lo que esté pasando en la vida de nosotros, que no importa quién no haya estado, que no importa quién se fue, que no importa a quién tú estés esperando, tú te vas a dar cuenta de que nosotros todo lo que necesitamos se llama Dios. ¿Verdad que sí? Todo lo que nosotros necesitamos se llama Dios. Si tú analizas aquí, primero, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti en esta mañana? Dios te está diciendo a ti, no importa quién no estuvo contigo, no importa quién se fue, no importa quién no estuvo ahí para criarte, porque inmediatamente tú caíste en esa categoría, dice el Señor, dice el salmista, con todo Jehová me recogerá. ¡Aleluya! Ya tú pasaste a ser propiedad directa de Dios. Amén. Por eso fue, cuando yo le hice esa pregunta a Dios, de por qué mi madre no estuvo conmigo, pues Él me llevó aquí, directico me llevó ahí. Ahí yo entendí que yo fui siempre, por eso yo entendí en ese momento, porque yo siempre fui prosperado, porque yo siempre fui bendecido, y porque yo llegué a ser, mi padre tuvo 11 hijos, 11 hijos, hasta este momento yo soy el primero que le está sirviendo a Dios. Amén. Amén. Pero Dios siempre tuvo un cuidado especial conmigo. Dios siempre estuvo ahí. O sea, la palabra de Dios es perfecta. Y por eso yo dije aquí, aprendiendo a perdonar cuando estamos viviendo bajo una promesa. Tú, yo, que me tocó vivir esa realidad, no sé cuántos de ustedes, pero todos nosotros, lo que nos tocó eso, estamos siendo cubiertos desde hace tiempo por Dios. Dios se está ocupando de nosotros de una manera directa. Amén. De una manera directa. Yo no sé, muchos quizás no saben. Tuve un hermano que estuvo secuestrado en México hace unos meses. Poca gente lo sabía. Y yo recuerdo que cuando yo oraba, yo le pedía dos cosas al Señor. Señor, haz tu voluntad. Yo nunca le dije, Señor, sácalo. No. Señor, haz tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que nosotros tenemos que pasar. Y al final del día la voluntad del Señor es perfecta. Amén. Amén. Y por eso yo nunca le dije, Señor, sácalo. Señor, o Señor, quítale esa... No. Por eso dice la palabra, el diablo te está buscando para zarandearte, le dijo Jesús a Pedro. Pero Jesús, ¿sabe qué le dijo a Pedro? Pero yo voy a orar para que tu fe no te falle. O sea, quiere decir que no se trata a nosotros de salir de la prueba. Se trata de que nosotros en la prueba aumentemos nuestra fe. Amén. Porque si Jesús tenía el poder de que esa prueba de Pedro se acabara. Pero Jesús le dijo, no, yo voy a orar para que tu fe no te falle. Amén. Nadie quiere oír eso, porque todos le pedimos, Señor, sácame de esta prueba. No, tenemos que estar fuerte, tenemos que estar firme. Y yo recuerdo cuando yo oraba por mi hermano, lo bueno de leer la palabra, tú tienes que aprender a orar con lo que dice la palabra. Amén. Eso te da a ti autoridad de tú pedirle a Dios a través de lo que Él te está diciendo. Amén. Y yo recuerdo que yo le decía, Señor, tú dijiste, gloria a Dios, tú dijiste que aunque mi padre y mi madre me faltara, con todo tú nos recogerás. Y yo le decía a Jesús, Señor, mi hermano es parte de esa promesa. Amén. Y se lo recordaba. Decía, Señor, mi hermano también es parte de esa promesa. Mi hermano fue liberado, gracias a Dios. Pero pasaron unos meses terribles. Mi hermano estuvo meses encapuchado y con esposa y metido en el baúl de un carro. Amén. Pero ¿sabes qué? Cuando tú aprendes y a vivir a través de la palabra de Dios, como dice aquí el salmista, dice el salmista aquí, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿A quién tú le vas a temer? Si Dios es más grande que cualquier problema que tú tienes. Y si tú sabes que quizá hubieron gente en tu vida que no estuvieron contigo, ya el Señor inmediatamente a través de su palabra en este salmo dice que Él con todo te recogerá. Que ella tomó control de ti, control de tu vida. Ahora mismo
tú dependes de la mano de Dios. Si a ti te tocó igual que a mí, que no hubo un padre, que no hubo una madre, que no hubo nadie que estuviera ahí para ti, inmediatamente ya tú pasaste a ser propiedad directa de Dios. Amén. Pasaste a ser propiedad directa de Dios. Y aquí también, si tú te das cuenta, el Señor nos está diciendo a nosotros que tenemos que aprender a depender de Él. No dependemos de padre, no dependemos de madre, porque ellos vienen y se van. Los esposos vienen y se van, las esposas vienen y se van, los hijos vienen y se van. Nosotros tenemos que aprender a tener una relación directa con el Señor. Amén. ¿Y por qué estamos hablando hoy del perdón? Amén. Porque nadie puede dar lo que no tuvieron. Nadie te puede dar a ti lo que ellos no recibieron. Amén. Para que tengan una idea, mi papá, tampoco fue criado por su mamá. Mi papá fue criado por una tía. Me enteré hace unas semanas, el abuelo de mi papá era argentino. Llegó a Santo Domingo, tuvo un hijo con mi abuela, o sea, la mamá de mi papá, que fue mi papá. Pero ella no crió a mi papá tampoco, ni él crió a mi papá. Mi papá se crió con una hermana de él, ¿verdad? Oigan esto, mi mamá, cuando estaba pequeña, a los 2 años, su papá la abandonó junto con mi abuela. O sea, si tú te das cuenta, ha sido una maldición que ha venido, ha sido arrastrada, pero se rompe hoy en el nombre de Jesús. Amén. Se rompe hoy en el nombre de Jesús. Entonces, tú no podías esperar nada de ellos porque ellos no tenían nada que darte. O sea, yo no podía esperar de mi papá. Mi papá estuvo ahí, pero no estuvo ahí. Mi papá luego, me acuerdo, mi mamá viene a Estados Unidos, se divorcian, porque oigan esto también. Mira qué pasa, tú tienes que aprender a depender completamente de Dios. Mira la disfunción que había en mi casa. Yo me crié con mi papá y la mamá de mi mamá. Yo me crié con mi papá y la mamá de mi mamá, que se quedó a cuidarnos, recuerdo. Luego mi papá le llevaba 30 años a mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá, buscando una protección, me imagino, se metió con mi papá que le llevaba 30 años. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba también buscando su papá. Oh, santo Dios. Mi mamá estaba buscando a su papá, ¿verdad? Mi papá estaba buscando a su mamá. Pero mi papá buscaba a su mamá a través de diferentes mujeres. Por eso mi papá termina casándose 4 veces y después con una quinta que vivía al doblar de la casa de nosotros. Pero tenía un buen corazón, mi papá era bueno. Era bueno. Y mi papá también tomaba mucho porque me imagino también que estaba vacío, estaba tratando de olvidar. Amén. Entonces, yo dije, y yo creo que en esto que tenemos que tratar nosotros de enfocarnos en esta mañana, es que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Muchas razones. Primero, ellos no podían darte a ti lo que ellos no tuvieron, ¿verdad? Amén. No te iban a dar a ti lo que ellos no tuvieron, ni lo que nunca le dieron a ellos. Amén. Amén. Entonces nosotros, es una más de las razones por las que hoy nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón y tenemos que dejar tanto rencor detrás, tantas heridas del pasado, y comenzar a darnos cuenta nosotros que hay que perdonar. Dice la palabra en Mateo 6:14. Oye lo que dice la palabra en Mateo 6:14. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
Dice la palabra, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y dice el 15, que no estaba, pero lo voy a leer, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque duela, que aunque no estuvieron ahí, que aunque quizás estábamos esperando tanto de ellos, nosotros tenemos que perdonarlos. Primero, porque las cosas de Dios son tan perfectas, y yo sé, y ahora entiendo, que si eso pasó en la vida de nosotros, era porque Dios tenía un plan especial para nosotros. Amén. Y les voy a decir por qué. Porque hoy nosotros estamos aquí sentados. Hoy el Señor nos ha traído aquí a esta casa. Hoy nosotros podemos gozar de la presencia de Dios. Y para nosotros haber caído en esa categoría de Dios, donde Él dice que con todo nos recogerá, esas situaciones tenían que pasar en la vida de nosotros. Para que el Señor se ocupara exactamente de nosotros, directamente, teníamos nosotros, porque el Señor va alineado con lo que dice su palabra. Y el Señor prepara las cosas para cada uno de nosotros. Yo entendí, ahora mismo, aquí parado, yo entendí. Entonces, yo estoy aquí hoy porque el Señor permitió eso en mi vida. Yo estoy aquí hoy porque quizás mi madre que no estuvo conmigo, quizás mi padre que estaba pero no estaba, y el Señor permitió todo eso. Y el Señor también, porque yo me atrevo a apostar que si cada uno de los que estamos aquí miramos atrás, nos vamos a dar cuenta que nosotros hemos sido tratados de una forma especial delante de Dios. Hemos sido tratados de una forma diferente. Y ahora tú entiendes por qué. Porque dice el Señor que aunque ellos no estaban, dice Él con todo nos recogerá a nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no debemos perdonar cuando estamos siendo nosotros más que bendecidos? El Señor permitió quizás esas situaciones en la vida de nosotros. El Señor permitió que personas que estaban supuestas a estar con nosotros, a cuidarnos, a protegernos, no estuvieron allí. Y no estuvieron allí porque ellos no conocieron lo que nosotros conocemos ahora. Ellos no tuvieron esa oportunidad donde estamos nosotros ahora, de haber llegado a los pies de Dios, de haber venido aquí y de entender ahora que todo lo que necesitamos nosotros se llama Dios. Y a veces nosotros vivimos con ese rencor, vivimos siempre todo el tiempo pensando que por qué, que por aquello, que por qué, que si ellos hubieran estado ahí mi vida hubiera sido más fácil. Claro que sí, quizás hubiera sido más fácil, pero tú no hubieras gozado de la bendición del Señor. Tú no hubieras gozado de esa promesa que el Señor te hizo a ti. Entonces nosotros en este momento, una de las cosas más importantes, y yo creo donde el Señor quiere enfocarse hoy, es que nosotros aprendamos a perdonar. Que nosotros saquemos de nuestros corazones tanto resentimiento. Nosotros a veces caminamos y con tanto dolor y quizás quejándonos tanto de las personas, pero a veces nosotros no entendemos qué hay dentro de esas personas. Nosotros no sabemos cuál es el sufrimiento que hay detrás de esas personas. Nosotros no sabemos, porque nosotros somos muy buenos para juzgar. Por eso decía el salmista: Señor, júzgame tú y no el mundo. Porque nosotros no tenemos compasión, no tenemos misericordia. Y es tiempo de que nosotros dejemos de caminar con ese rencor hacia nuestros padres, a esas personas que no estuvieron ahí, porque te tocó vivir esa vida, porque te tocó a ti caminar en esos caminos.
Y una de las razones por las que nosotros no entendemos las cosas de Dios es porque nosotros, como dijo la pastora, no estamos pasando tiempo en lo que es la palabra de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 30, del 11 al 14. Amén. Amén. Porque nosotros tenemos que dejar las excusas. Nosotros tenemos que dejar de estar, quizás de dejar de hacer las cosas. Mira lo que dice la palabra. Dice la palabra: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Dice: no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Dice el 14: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y dice el 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, todo eso, el bien, el mal, la vida, la muerte, todo está aquí en esta palabra. Amén. Amén. Pero nosotros, y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo no quiere que nosotros, por ningún medio, pasemos tiempo en lo que es la palabra de Dios. Porque Él quiere que nosotros sigamos caminando heridos. Él quiere que nosotros sigamos caminando en rencor, en resentimiento, en echándole la culpa al que no estuvo ahí para nosotros. Pero gracias a Dios nosotros hemos aprendido a depender completamente de Dios. Amén. Y el Señor conoce los corazones de nosotros, porque Él sabe que somos humanos, que estamos en la carne y que buscamos todas las excusas. Y mira lo que Él dice. Dice: no está en el cielo, no está tan alto allá arriba, dice Él, para que tú digas: ¿y quién va a subir al cielo a traerme la palabra? ¿O quién nos la va a traer para que nosotros la podamos oír? O sea, la palabra de Dios no está en el cielo. Tú no tienes que esperar morirte para tú comenzar a leer la palabra de Dios. Y tampoco, mira lo que dice aquí también: tampoco está del otro lado del mar, no está en otro país. Tú no necesitas visa, tú no necesitas residencia. La palabra de Dios está en todo lugar está la palabra de Dios, para que tú aprendas a entender cuáles son las cosas que Dios tiene para ti. Y yo quiero que tú entiendas en esta mañana que nosotros tenemos que tratar de buscar la presencia de Dios, tenemos que tratar de buscar lo que es la palabra de Dios, pero sobre todo nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo bajo una promesa de Dios ahora. Los que han vivido lo que yo he vivido, estamos siendo cubiertos desde hace mucho tiempo por la mano de Dios. Amén. Cuando tú estás en medio de una situación, recuérdaselo a Dios. Dios, tú dijiste que aunque padre y madre me dejaran, con todo tú me recogerás. Amén. Entonces recuérdale eso a Dios y recuérdatelo tú mismo, para cuando vengan las situaciones difíciles con tu casa, con tus hijos, con tus finanzas, tú te des cuenta que Dios está en control de tu vida. Pero nunca lo vamos a saber si no pasamos tiempo en lo que es la palabra de Dios. Amén. Ya para terminar, hay dos puntos muy importantes aquí. Casi para terminar. El primero es que debemos enfocarnos nosotros ¿en qué? En el perdón. Y saber, primero, en el perdón. Tenemos que aprender a perdonar a esas personas que Dios permitió que no estuvieran ahí. Déjame decirte, porque fue Dios que lo permitió, porque Dios tenía un plan especial para ti. Si Dios no hubiera tenido un plan especial para ti, tú no caes en esa categoría. Tú no caes ahí, porque el Señor quería tener cuidado de ti. Decía: con todo yo te recogeré. O sea, Él quería Él mismo tomar control de tu vida. Y por eso fue que Él permitió que quizá tu padre o tu madre no estuvieran ahí, para que tú cayeras bajo esa promesa. Entonces, como le dije anteriormente, tenemos que entender que no importa lo que esté pasando en la vida de nosotros, ya el Señor nos prometió que Él mismo está en control de nosotros. Entonces, amén. El Señor mismo ya nos dijo a nosotros: con todo yo te recogeré.
Por eso dice el Señor, yo permití que nadie cuidara de ti, porque yo quería cuidar de ti, dice el Señor. Amén. El Señor quería tomar control de tu vida. El Señor quería hacer Él personalmente que se encargara de ti. Y por eso es que el enemigo no quiere que nosotros pasemos tiempo en la palabra, para que nosotros no nos enteremos de tantas cosas buenas que el Señor tiene para nosotros. ¿Y por qué debemos aprender a perdonar? Amén. Tenemos que aprender a perdonar, porque hay una palabra en Mateo 10, 8 que dice, mira lo que dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Pero dice, de gracia recibisteis, da de gracia. Entonces tenemos que perdonar nosotros, porque el Señor en su gracia y en su misericordia nos trajo a Él. Muchos de nosotros no merecíamos estar aquí. Quizás muchos de nosotros hoy no merecíamos estar sentados aquí en esta casa. Pero el Señor en su misericordia nos perdonó, nos limpió, nos trajo a su presencia. Y el Señor nos está pidiendo a nosotros que lo que Él nos dio de gracia, que no lo merecíamos, entonces nosotros lo demos hacia adelante. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hoy fuimos perdonados. Amén. ¿Verdad que sí? Levanten la mano. ¿Quiénes han sido perdonados? ¿A quién el Señor perdona cada día? Amén. A nosotros, ¿verdad que sí? ¿Y por qué no podemos perdonar a los que nos dejaron? ¿Por qué no podemos perdonar a esas personas que Dios usó? Dios usó a esas personas para Él ponernos a nosotros en un lugar especial en la vida de Dios. Esas personas que no estuvieron ahí fueron excusas que el Señor usó, porque Él quería tener un contacto más directo contigo. Él quería mostrarte a ti su poder, y Él quería que tú aprendieras a depender solamente de Él. Amén. Así que en esta mañana, si nos podemos poner de pie para hacer una oración antes de terminar. Y entendiendo hoy lo más importante que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta mañana. Que esas personas no actuaron porque ellos querían actuar así. Esas personas actuaron de esa manera porque era todo lo que ellos conocían. Ellos no tenían más nada que darte. Ellos no tenían más nada que ofrecerte. Pero el Señor usó esa situación para que hoy nosotros estemos aquí en esta casa. Para que nosotros hoy entendamos que en medio de las situaciones, en medio de las contrariedades, Él con todo nos recogerá a nosotros. Y entendiendo también que estamos viviendo nosotros todos los días de nuestras vidas a través de una promesa que el Señor nos hizo. Que Él nos dijo que aunque padre y madre nos dejaran, dice Él que Él con todo nos recogerá. Amén.